¿verdad? Entonces vamos a ver, algo que me parece que es importante que entendamos desde el principio, para que nos enmarquemos, es de cómo es que funciona el sistema de pensiones de este país, ¿verdad? Porque hay mucha tela que cortar en todo lo que tiene que ver con pensiones, ¿verdad? No solo el tema de que tal vez a muchos les pueda interesar, ¿verdad? Lo que es su pensión, ¿verdad? De los que están en el transitorio de reparto, los que están en colectiva. Es importante entender porque hoy en día va más allá de lo que uno a veces se imagina, ¿verdad? Entonces hay que entender el sistema, porque hay mucha cosa de proyecto de ley y hay mucha información y hay muchas publicaciones que van con una tendencia y hay que saberla leer, porque si nosotros vemos las pensiones como una isla, la estamos viendo mal, porque tiene que verse como un contexto, porque tiene un principio que es importante, ¿verdad? Que es el principio de la seguridad social, ¿verdad? Entonces, más allá de lo que uno puede ver. Entonces, vamos a ver. El sistema de pensiones de este país está basado en 4 pilares, ¿verdad? Estas primeras cosas es importante que las entendamos, porque si vamos a hablar luego, o ahora, o después, o más adelante, o otro día, de temas de proyectos de ley y demás, hay que entender esto, que es básico. Ok, entonces se dice que Costa Rica tiene un sistema multipilar de pensiones, es decir, está basado en pilares, y hay un primer pilar, ¿verdad?, que es el que le llamamos la pensión básica, que no es pensión básica universal, o sea, no hay que confundirlo, ¿verdad? Pensión básica. Esa pensión básica de ese primer pilar es lo que se puede llamar regímenes de reparto o de capitalización colectiva, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque hay otros pilares que se basan no en pensiones de reparto, sino en capitalización individual, que son cosas diferentes. Entonces vamos a ver, dentro del primer pilar, que es la pensión básica, ahí encontramos al IBM, a capitalización, al RTR, y hay otros, está Poder Judicial, bomberos, hay otros de Hacienda, ¿verdad? Pero digamos que los 3 principales que uno puede mencionar acá es CUPEMA, IBM, Poder Judicial. ¿Ok? Estos sistemas, insisto, son de reparto, ¿verdad?, o de capitalización colectiva. ¿Qué significa eso? Significa que no están individualizadas. Usted puede, si quiere entender, ¿verdad?, que usted dice, es que yo soy dueño de ese fondo de pensión. Usted, si quiere, lo entiende de esa forma, pero legalmente no es así. Son dueños todos, en colectivo. ¿Por qué? Porque en reparto hay un componente que es básico, pero básico en el sistema de pensiones nuestro y en algunos países, que es el tema de la solidaridad. ¿Qué significa eso? Que entre todos capitalizan y ante una eventualidad, entre todos ayudan. Cuando una persona queda en un estado de invalidez en un sistema individual, lo que hace el sistema es decir, ok, hago un corte, esto es lo que usted capitalizó y esto es lo que a usted le pertenece. En reparto no, en reparto cuando usted cae en invalidez dice, bueno, esto es lo que usted ha capitalizado, pero no le alcanza para pensionarse de por vida. Entonces el sistema le va a dar a usted una pensión de por vida de tal monto y en tales circunstancias. Si una persona fallece y hay viudos o viudas o huérfanos, en el sistema de reparto existe la posibilidad de que igual forma, solidariamente, el sistema le dé una pensión a ese viudo, a esa viuda o a las personas que quedaron vivas. También hay madres, padres, hay hermanos en algunas circunstancias. Entonces esa es la gran diferencia. Este primer pilar, y entender eso, es básico. ¿Por qué es básico? Porque en muchos países del mundo nos dicen, eso ya no sirve. No sirve. ¿Pero por qué no sirve? Por muchas razones. Primero, porque la gente está durando más.
Y el que dure más la gente es un problema para estos sistemas. ¿Por qué? Porque está pensado para que usted viva cierta cantidad de años. Y si usted vive más, ese fondo tiene que seguir pagando pensión. Número uno. Número dos, está pensado en que las personas, conforme se van pensionando, otras lo van sustituyendo con su trabajo, es decir, siguen capitalizando otras personas. Entonces, hay un tema de densidad demográfica, de longevidad y de natalidad que sustenta este primer pilar. Entonces, alguna gente que no ve el tema social de la forma en que tal vez algunos lo vemos o muchos lo vemos, agarran estas características para decir ese sistema no sirve y debe morir, ¿verdad? Entonces hay países, ¿verdad?, muchos países que han eliminado los sistemas de reparto. Y entonces cuando uno ve noticias y cuando ve proyectos de ley, entonces uno ya sabe por dónde van igual que otros países. Un ejemplo, digamos, que tal vez es muy fácil de entender para nosotros, es Chile. Chile en algún momento dijo, bueno, no sirve ese sistema, entonces replanteemos el sistema de pensiones de este país, en Chile, ¿verdad?, y eliminaron el sistema de reparto que tenía Chile. Cuando eso sucedió, muchísima gente se quedó en la calle, ¿verdad? Se habla de 5 millones de chilenos que quedaron en pobreza extrema. ¿Qué hizo Chile para subsanar eso? Ahora sí, habló de una pensión básica universal. ¿Qué es una pensión básica universal? Dice, le vamos a dar pensión a todo el mundo. Aquí hago, perdón que me extienda aquí porque esta parte me parece que es relevante y hay que entenderla, porque si usted quiere entender lo que habla alguna gente, usted debe entender la génesis de esto. En Chile dijeron, bueno, vamos a crear una pensión básica universal. ¿Qué es una pensión básica universal? Una pensión para todo el mundo. Eso es universal, ¿no? Bueno, entonces tiene sentido. Ahora, las pensiones tienen que tener 3 componentes básicos, ¿verdad? Hay 3 principios básicos de las pensiones. Uno de ellos es la cobertura. ¿A cuánta gente va a cubrir la pensión de este país? ¿Verdad? En base a eso se monta el sistema de pensiones. Cobertura. Suficiencia. ¿Es suficiente la pensión para que la persona viva esa de retiro? ¿Verdad? Y la otra, sostenibilidad. ¿Es sostenible ese sistema o no es sostenible? Solo por un tiempo. Entonces, esos 3 elementos son básicos. Entonces, hablando de esos 3 elementos, cuando uno habla del tema de la cobertura, uno dice, perfecto, ok, tenemos una pensión básica en este país, primer pilar, RTR, RCC en Jupema, IBM al resto del país y Poder Judicial. A esos cubre. ¿Nos falta alguien? Pregunto. Diga, no importa. Bomberos, ok, ¿qué más? Los empleados privados, ¿qué más? Hacienda, ¿dónde queda ahí? Los emprendedores. Emprendedores. O sea, esto es para que tratemos de entender. ¿Y qué con la gente que hay un componente interesante? Vean. RCC y RTR, ¿de dónde son? Ok, Jupema. Entonces, ¿pero quién es esa gente? ¿Quiénes son ustedes? Jubilados. Sí, jubilados, pero ¿por qué se jubilaron? ¿Dónde se jubilaron? Educación. En educación. Entonces, vea qué interesante. Jupema, RCC, RTR, educación. Ajá. Ahora sí, IBM, Caja. Caja, ¿quiénes son? Servicio instituciones públicas. Bueno, de repente, pero ¿quién es esa gente que tiene una pensión del IBM? Empresa privada. Empresa privada, ¿quién más? Sector público también. Algunos del sector público. Verán qué interesante, ok. Y Poder Judicial, evidentemente hay gente que trabaja en el Poder Judicial, ¿verdad? O trabaja. Pero falta gente. Porque esos 3 tienen una característica similar. Todos son trabajadores. Unos en educación, otro sector privado, dijeron, otros del sector público, otros del Poder Judicial. Falta gente. ¿El de régimen no contributivo? Régimen no contributivo, ¿quiénes son esos?
no, Independiente. ajá, bueno, independientes, ok, vea qué interesante. Todos estos son trabajadores o fueron trabajadores formalmente, pero hay un montón que son informales. Entonces, ¿dónde queda la cobertura de ese primer principio? Sí, ya cubrimos a los de educación, ya cubrimos a un montón de la empresa privada y pública, ya cubrimos al Poder Judicial, a bomberos, etc. ¿Y qué nos falta para tener la cobertura? Los que no contribuyen. Sale el régimen no contributivo, ¿verdad? Entonces, en ese primer pilar solo está gente que ha tenido una vida laboral. ¿Ok? Perfecto. Ese es el primer pilar. Tiene el componente de la solidaridad, ¿verdad? O sea, aquí si una persona queda inválida, el sistema lo cubre, ¿verdad? Si una persona queda huérfana o viuda, el sistema lo cubre, ¿verdad? Ok, ese es el primer pilar. Vamos al segundo pilar, y esas son las OPC con el ROP y el FCL, ¿verdad? Que ustedes saben. En el 2000 sale la Ley de Protección al Trabajador y 7983, y en esa ley se establece que se va a crear, ¿verdad?, una pensión complementaria. Vamos a la otra característica que les dije: suficiencia. ¿Qué es suficiencia? ¿Le alcanza a usted la pensión básica para vivir? Y el sistema dice: no estamos seguros, pareciera que falta un complemento. ¿Pero por qué esto? Porque el sistema de pensiones ha evolucionado en el tiempo. Y si bien es cierto, en el caso, yo no sé si aquí hay el caso de alguno de ustedes con el RTR, en algún momento le daban una pensión del 100% de su salario, lo cierto del caso es que eso ha venido evolucionando y ya no es así. Entonces, por ejemplo, y hablo todo el sistema, no estoy hablando solo de educación, el IBM acaba de hacer una reforma paramétrica donde dice que la pensión de la persona, o sea, el salario, ¿verdad?, de referencia, o la tasa que va a tener esa persona de pensión, es un porcentaje. Okay. Hago aquí un paréntesis para entenderlo. Yo espero no enredarlos, pero si no me detienen y yo les amplío. Las pensiones están basadas en cuestiones técnicas, meramente técnicas. Vea, imaginemos acá que vamos a crear un fondo, ¿verdad? Los fondos pueden ser para cualquier cosa: para un fondo de pensión, como es este caso, para un fondo de viaje, para un fondo de inversión, ¿verdad? Para un fondo de vivienda. Entonces, imaginemos que los que estamos aquí presentes digamos: ok, vamos a crear un fondo. ¿Para qué? Porque nos vamos de viaje a fin de año todos. ¿Y a dónde vamos a ir? Esa es la primera pregunta que hay que responder. Cancún, Barcelona, Hawái, no sé, ¿verdad? Y nos logramos poner de acuerdo y decir: ok, nos vamos a ir todos de viaje a Europa a fin de año. Ok, ¿cuánto cuesta eso? ¿Ah? Pues vean qué interesante, ya tenemos plazo. De aquí a fin de año ya sabemos cuánto es el plazo que vamos a tener eso. En un fondo de pensión, ¿cuánto es eso? 30 o más años. Pero en el viaje, de aquí a fin de año, ya tenemos el plazo. ¿Okay? ¿Cuánto cuesta? No sé, digamos que cuesta $3,000 por persona. Ok, ya tenemos un monto, ¿verdad? Ok, entonces decimos: perfecto, ¿cuánto hay que poner? Entonces decimos: bueno, vamos a poner por día, por semana, por mes o por trimestre. Ah, no, por mes, porque nos pagan por mes. Entonces, bueno, ya tenemos todo. Ya tenemos que queremos irnos para Europa, que cuesta $3,000 por persona, ¿verdad?, que va a ser a fin de año y que todos tenemos que casar. Si dividimos o si hacemos una cosa muy sencilla, usted dice: bueno, lo que tengo que poner son $3,000, ¿no? Porque si usted empieza a poner por mes, vamos a agarrar esa plata y la vamos a invertir. ¿A qué plazo? A fin de año, para que cuando llegue el viaje ya tengamos la plata. Y nos vamos a ganar un interés sobre eso. Que usted puede decir lo que quiera, vean, no lo metamos en el Banco Nacional. La verdad es que yo tengo un primo que hace negocios con carro y nos va a pagar más. El otro dice: no, mira, eso a mí me parece un poquillo riesgoso, ¿verdad? Mejor
Mi esposa que se dedica a organizar ahí cosas y gana mucha plata, démosela a ella para acá. Ay, güey, pucha, peor, le dijo el otro, ¿no? Y entonces al final, la decisión que tomen de inversiones es en conjunta. Si al final todos dicen, no, me van a meter en el banco tal, nacional o Costa Rica, y decimos la Haitico, nos ganamos esa tasa de interés, entonces al final vamos a poner menos de los $3,000. Eso es un fondo. En un fondo de pensión es lo mismo. Usted empieza a aportar todos los meses para que en un plazo definido usted tenga un monto de pensión que le permita vivir el resto de su vida. Pero vea qué bronca. Sucede que usted no sabe cuánto va a vivir. Usted se pensiona y como puede vivir un día, puede vivir 30, 40 años más. Eso es lo que dicen los detractores del sistema de reparto. La gente está durando más y usted está haciendo un cálculo para que la persona dure, no sé, hasta los 90, 85 años. 85, que anda más o menos la esperanza de vida. Ya las personas están durando hasta 100 años, ¿verdad? Eso es un fondo de pensión, en resumidas cuentas. Ok. Cuando entramos al tema de la suficiencia, usted tiene que hablar de un perfil de beneficios. ¿Qué es el perfil de beneficios? 1. ¿A qué edad se va a retirar usted? 2. ¿Cuántas cuotas tiene usted que haber aportado? 3. ¿Cuánto es el monto de la cuota? ¿Ah? ¿Recuerdan el viaje? ¿Cuánto vamos a poner? Claro. ¿Y cuánto va a ser lo que usted va a recibir? Si bien es cierto, en el sistema, cuando inicia, se hablaba hasta de un 100%, lo cierto del caso es que hoy en día no. El IBM acaba de hacer, bueno, hace unos años, un par de años, hizo una reforma paramétrica y dijo, ok, la tasa de reemplazo, o sea, la pensión que va a recibir la gente, va a oscilar entre un 42 y un 51%. ¿Qué es lo que le están diciendo? Le están diciendo, ese es el monto de su pensión. Entonces vamos a hacer números. Usted se dice, bueno, les voy a contar un cuento aquí para que tiene que ver con eso. Un día voy en el carro, ¿ah? Y veo un tráfico, ¿ah? Viene ahí la luz, ¿ah? Bueno, yo sigo, ¿ah? Pero el carajo sigue atrás mío. Llega a un lugar donde solo voy yo y él sale a la pucha, ¿qué hice? ¿Ah? Entonces ya se arriba y entonces ya yo me estaciono. Era un amigo mío. Yo le digo Papina, no sé ni cómo se llama. Papina, ¿qué pasó? Yo me asusté. Me dice, no, mira, Carlitos, te había Dios en el carro, entonces te seguí. ¿Qué pasó, Papina? Mira, es que ya tengo la de retiro, ya estoy por pensionarme. Pucha, qué bueno, con el IBM. Me dice, pero quiero que vos me digas cómo está la cosa. Yo, déjame te averiguo, yo conozco a la gente de la caja, entonces ahí le pregunto a la gente, ya me da todo, entonces efectivamente me llamo un día después, nos encontramos y le digo, Papina, este es el monto de su pensión. Ay, güey, pucha, Carlitos, que torta, no me alcanza. No me alcanza con los compromisos que tengo y con la vida que llevo. Entonces, ¿qué me recomienda, Carlos? De ahí, yo no sé usted cómo está, yo lo veo muy entero, porque no trabajas un poquito más, ¿verdad? Para que postergue, siga recibiendo el salario que tiene, que es más de eso. Pague deudas. Pague deudas, no se después. Quedaría la Dice postergación. llegó la reina Salomé. Entonces, pague esto, ¿verdad? Pague las deudas que tiene, acomódese usted con las cosas y trabaja unos añitos más y eso le sube la pensión. ¿Qué es lo que de lo que él está ahí preocupado? De la suficiencia, de si le alcanza o no le va a alcanzar la pensión. Si ya, por ejemplo, en el IBM dijeron va a ser entre un 41 y un 52%, la gente tiene que hacer números si va a poder vivir con eso o no. Bueno, es muy difícil, porque sucede que es un porcentaje del salario de referencia. ¿Qué significa eso? Que se va a hacer números, ¿verdad? De acuerdo a las leyes y de acuerdo a muchas cosas, se hacen números de cuánto fueron los salarios que recibió esa persona durante cierto tiempo, sean las cuotas, o 5 años, o 10 años,
o 20 años. En el caso de la caja dijeron 25 años. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Sacan todos los salarios que hayan tenido durante los últimos 25 años, sacan un promedio y dicen este es el salario de referencia, y de eso le va a tocar un 50%. Entonces, ya le doy la palabra. Entonces, eso es perfil de beneficios. Es la tasa de reemplazo o pensión, el número de cuotas que tienen que aportar y el monto de la cuota. Con ese perfil de beneficios se diseña la pensión de las personas. Y aquí, para terminarles la idea, si cuando usted habla de suficiencia se da cuenta de que esa tasa de reemplazo no es suficiente, el sistema viene y dice vamos a crear una pensión complementaria. El famoso fondo. Exactamente, el ROP o las operadoras de pensión complementaria. Entonces sale una ley dentro de esa 7983 que es la de protección del trabajador, y dicen bueno, a partir de este momento va a haber un 3% de aporte que va a aportar una parte el patrono, otra parte el trabajador, se la vamos a dar a una OPC, ella lo va a administrar, o sea va a ganar intereses, y al final del tiempo, cuando la persona se pensione, va a tener una pensión complementaria. La pregunta obligada, ¿de cuánto es esa pensión complementaria? Bueno, el sistema está diseñado para que la persona pueda recibir más o menos, cuando el sistema esté maduro, un 20%. Entonces, hablando de suficiencia, si en el caso de la caja están recibiendo un 50% de pensión básica y un 20% de pensión complementaria, esa persona se está retirando con un 70% de pensión de su salario de referencia.